Ok, ahora vamos a explicar qué es la cetólisis. La cetólisis, pues, es la utilización de los cuerpos cetónicos como una fuente de energía. Este proceso va a ocurrir en tejidos extrahepáticos. Pues el hígado no puede usar los cuerpos cetónicos porque no tiene una enzima que es necesaria. Y como ya lo había mencionado mi compañera Nitek, los cuerpos cetónicos principales son tres, van a ser el acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la acetona. Ok, ahí tenemos una imagen que explica este proceso. Lo primero es el transporte, ¿ok? Ahí los cuerpos cetónicos, principalmente el beta hidroxibutirato y el acetoacetato, van a pasar desde la sangre hacia los tejidos donde pues se van a usar. Luego tenemos la conversión. Una vez dentro de la célula, el beta hidroxibutirato se va a convertir en acetato mediante la enzima beta hidroxibutirato deshidrogenasa. Este va a ser como el paso inicial para ya poder procesarlos. El siguiente paso es la activación del acetoacetato, porque pues el acetoacetato no puede entrar directamente al ciclo de Krebs, que es lo que busca, entonces para poder entrar se debe transformar. Por eso el acetoacetato se va a combinar con el succinil-CoA y se va a convertir en acetoacetil-CoA gracias a la enzima 3-acetoacil-CoA transferasa. Esa es la enzima que mencionaba que el hígado no tiene, la 3-acetoacil-CoA transferasa. Entonces, por eso el hígado no puede usar los cuerpos cetónicos. Pero bueno, el siguiente paso va a ser la ruptura del acetoacetil-CoA mediante la enzima tiolasa y lo va a convertir en dos moléculas de acetil-CoA. Y el último paso ya va a ser la entrada al ciclo de Krebs, donde finalmente pues estas dos moléculas de acetil-CoA van a entrar al ciclo de Krebs y pues ahí se va a producir energía en forma de ATP. Y pues ese va a ser el objetivo final de todo este proceso, el usar los cuerpos cetónicos como un combustible cuando la glucosa sea baja. Sobre cuándo pues ocurre este proceso, pues va a ocurrir cuando el cuerpo entre en un estado de baja glucosa, ya lo había mencionado. La cetólisis va a ser muy importante porque pues va a permitir que muchos órganos sigan funcionando aunque no haya glucosa pues disponible y pues va a aportar energía estable para el cerebro cuando justamente disminuya la glucosa y va a disminuir la degradación de las proteínas. Ahora el por qué ocurre. Yo les presentaré la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética aparece cuando hay algún déficit grave de insulina, más el exceso de hormonas contrarreguladoras. Aquí, a partir de estas diapositivas, se pueden considerar eventos primarios, empezando de esta, que sería el déficit de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras, como carbohidratos, lípidos y proteínas. Este, pues básicamente empieza con poca o no la insulina. La insulina, como no puede entrar a las células para ser utilizada como energía en estos casos, entonces las hormonas contrarreguladoras estimularán al hígado a pues producir más glucosa y activarán la degradación de grasas. Estos crearán un estado catabólico intenso donde los cuerpos se terminarán consumiendo y incrementando tanto la glucosa como los ácidos grasos. Ahora aquí la hipoglucemia. Al no haber insulina suficiente, pues los tejidos no captan la glucosa, entonces en el hígado se estimulará gracias al glucagón y otras hormonas. Esto va a aumentar la producción de glucosa por medio de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Eso terminará elevando rápidamente la glucemia por encima de los niveles hormonales normales y empeorarán la deshidratación y el descontrol metabólico en general. Ahora, la diuresis osmótica y la deshidratación. Aquí, pues básicamente, el riñón no puede reabsorber toda la glucosa filtrada cuando estos niveles de glucosa son muy altos. Entonces, a esto lo lleva glucosilia. Aquí, pues básicamente es que la glucosa, pues en la orina va a actuar como soluto osmótico, el cual arrastrará el agua y electrolitos. Esto provocará pérdida de sodio, potasio y agua, generando la deshidratación severa. La lipólisis y la cetogénesis. Pues la lipólisis y la formación de las cetonas, pues es básicamente la ausencia de insulina. Esto pues creará en el cuerpo que las grasas, como son las principales fuentes de energía, harán que unas enzimas se liberen en grandes cantidades, gracias a los ácidos libres, pues desde un tejido adiposo. Estos llegarán al hígado y se transformarán en cuerpos cetónicos como el acetoacetato y el beta hidrobutirato, como habían comentado mis compañeras. Aquí, pues básicamente, cuando ya su producción se excede, se acumulará en la sangre y en la orina, creando la cetonemia y la cetonuria. Ahí está.
Y la acidosis metabólica, pues básicamente es cuando los cuerpos cetónicos terminan siendo ácidos fuertes. Estos a medida de que aumentan en sangre y disminuyen el pH. Aquí básicamente entonces el cuerpo intentará compensarlo mediante dos procesos fisiológicos, la hiperventilación y la excreción renal de cetonas. Bueno, ahora yo les hablaré sobre las consecuencias de la acidosis y sus posibles síntomas. Más que nada les explicaré que la acidosis es una afección médica en la que se llega a acumular muchísimo ácido en nuestro cuerpo y pues especialmente se acumula en la sangre, lo que resulta también en un pH pues inferior al que sería lo más sano, 7,35. Sus síntomas y consecuencias más que nada dependen de si es una acidosis metabólica o si es una acidosis respiratoria. Siguiente, por favor. Eh, los síntomas suelen ser a veces un poco inespecíficos y a menudo pues están relacionadas con síntomas leves como fatiga o cansancio, náuseas, vómito, dolor de cabeza, pérdida de apetito o un constante cambio de humor. Siguiente, por favor. Los síntomas de la acidosis respiratoria tienen que ver cuando los pulmones pues no logran eliminar el suficiente dióxido de carbono, lo que hace que éste se llegue a acumular en la sangre. Algunos problemas pueden llegar a ser problemas neurológicos, patrón respiratorio u otros síntomas. Por ejemplo, en los problemas neurológicos tenemos una cefalia, a menudo sería uno de los primeros signos que se llegan a aparentar, la somnolencia, que sería como adormecimiento, o la dificultad para concentrarse. En casos graves puede haber convulsiones o incluso llevar al coma. En el patrón respiratorio encontramos una respiración superficial y lenta, también conocida como hipoventilación, ya que es la causa principal en una ventilación inútil o ineficaz. Otros síntomas es la ansiedad o la inquietud y la piel cálida o ruborizada. Siguiente, por favor. Los síntomas de la acidosis metabólica, esto sucede cuando el cuerpo produce demasiado ácido, como en la cetoacidosis que ya lo explicaron anteriormente, o cuando los riñones pues no pueden eliminarlo como se debe, ¿verdad? Existe la respiración de compensación en los síntomas, ya que pues eh, la respiración profunda y rápido, conocida como la respiración de Kussmaul, es un síntoma clave, ya que el cuerpo intenta expulsar el ácido exhalando la mayor cantidad de CO2 posible. En los síntomas digestivos llegamos a tener náuseas, vómitos, pérdida de apetito. En el malestar general podría ser fatiga y debilidad generalizada. Y síntomas cardiovasculares que serían un poquito más graves que se tendrían que llevar a una prueba de observación en el hospital sería una disminución de la presión arterial o una arritmia cardíaca. Y en el estado mental sería una somnolencia que puede progresar a estupor si no se llega a corregir a tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, con esto ya concluimos nuestro tema. Les agradecemos mucho por habernos prestado atención. Esperamos de todo corazón que hayan comprendido lo que quisimos dar a entender y de nuestra parte sería todo. Gracias.